Vamos a meternos de lleno en un caso grave. Esto pasó en Villa Tesey, en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, una mujer de 22 años estaba en su casa, al cuidado de sus dos chiquitos, como podría ser usted, y un delincuente entró a robar. Una historia de las tantas que pasan, entran en tu casa a robar. En el marco de este robo, que fue menor, entre comillas menor, porque se llevó una computadora, un reproductor de DVD, un teléfono. No mucho más. Nada. No mucho más. Decidió agredir sexualmente a la mujer en la casa donde estaban los hijos. La violó. La violó y la mujer está ahora internada en el hospital Posadas, tratando de sobrellevar una situación que es extremadamente compleja. Otro dato que me parece valioso, no sé si para la investigación, pero como dato, es que el agresor acaba de cumplir 18 años. La semana pasada acaba de cumplir 18 años, que lo vuelve imputable, que fue atrapado a metros de la casa. 150 metros. No bien salió de la casa, ya estaba la policía encima de él, y que el único antecedente policial que por ahora encontraron los investigadores es una denuncia de un familiar directo por haberle matado un perro. Algo que justo mencionábamos hace un rato nada más, de cómo puede trasladarse desde la violencia animal hacia otro lugar, ¿no? Lamborena, ¿qué pasa en un caso así? Acá tenemos un robo agravado por el uso de arma. Recordemos la forma que ingresó al domicilio, pero el delito más grave es el del 119, es el abuso sexual con penetración, ¿cierto? Tenía un cuchillo. Por eso que es el robo agravado con arma. Acá tenemos una pena de cumplimiento efectivo, acá no puede ser beneficiado con una pena de ejecución condicional. O sea que a este individuo realmente tiene que caer todo el peso de la ley, porque bueno, ha cometido los delitos más graves sin llegar a la muerte, pero sí ha cometido un delito de robo agravado con tan poca edad. O sea, recordemos que la edad incide muchísimo, recién salió de su estado minoril, que por supuesto no conocemos qué pasaba con esos antecedentes, porque desaparecen los antecedentes cuando cumple la mayoría de edad y no son tomados en cuenta por el juez para agravar o, en este caso, la pena del robo. Pero sí la agravante que va a tener acá es el abuso sexual con penetración que establece el 119 con penas muy graves. Lo bueno de que sea mayor de edad este individuo es que va a recibir una pena efectiva, Sí, ¿no? recordemos siempre que los violadores son muy difíciles, la reincidencia es muy común en el violador. En este caso es un psicópata seguramente por su forma de actuar, pero sádico y perverso, porque no quedó conforme con el robo de esta pobre chica, esta pobre enfermera de 22 años, sino que cometió uno de los delitos más ultrajantes que existe para una mujer, como es la violación. Por eso está esta joven en estado de shock. Terrible. Está siendo atendida en el hospital Posadas, en la parte de lo que es la clínica psiquiátrica, porque está muy, pero muy movilizada por este incidente que tuvo que vivir 2:30 de la madrugada de la jornada de hoy. Por supuesto que lo primero que hay que hacer acá es todo el estudio para demostrar la violación. ¿Para qué? Para que este individuo no sea sobreseído de ese delito que se le va a imputar. Por eso que es muy importante los registros de ADN que se le realicen en el cuerpo de la víctima para demostrar que el ADN de este sujeto coincide con el que se le encontró en los cuerpos, en la zona genital de esta mujer, ¿no? El hecho de que haya cumplido 18 años la semana pasada lo vuelve completamente imputable. Completamente no lo salva imputable, nada. no lo salva nada. No, acá no hay ningún Estado que pueda alegar la defensa simplemente que es un delincuente que, por supuesto, de este tipo de conductas siempre se reincide. Es muy difícil el violador que se ha reinsertado en la sociedad, por más que muchos van a decir, no, esto es una locura. Lo dicen los psiquiatras y psicólogos, que el violador normalmente tiende a reincidir en este tipo de conductas hacia las mujeres, ¿no? A mí lo que me hace un poco de ruido, y siendo mujer, ¿no? El tema de ser abordada de la manera que fue abordada esta joven de 22 años, en plena madrugada, estando sola en su casa con sus dos chiquitos. Trato, supongo, imagino, que se trata de una mujer separada, ¿no? Que vive sola con sus hijos. Y de repente ser abordada de esta manera a las 2:30 de la mañana en plena conciliación del sueño. No, Debe ser terrible. Horroroso. Bueno, pero seguramente este sujeto ya ha estudiado a la víctima, ha estudiado el lugar, vio que no existían... porque ya ahí vemos imágenes del lugar, es como un pH al fondo, ¿no? Claro, seguramente... si lo agarraron a 150 metros debe ser una persona del lugar, que conocía perfectamente los movimientos. Andaba caminando, claro, pero conoce los movimientos de la zona. Acá ingresó a una casa sabiendo que podía ingresar por una ventana. El delincuente normalmente estudia a la víctima y estudia el lugar antes de empezar a cometer el delito. Por eso que cuando uno dice no tiene antecedentes penales. No tiene antecedentes penales. ¿Por qué? Porque ningún fiscal, ningún juez
lo había sometido a proceso, pero seguramente este no es el primer hecho. Con esta denuncia de violación, si le empezamos a conocer la cara, vamos a ver que por supuesto deben existir otros delitos de esta misma especie por este mismo sujeto. Ahora, debe ser aterrador vivir esta situación y además no solamente está la víctima en cuestión, la mujer que fue violada, que fue abusada sexualmente dentro de su casa, sino que hay 2 menores que vivieron esta situación trágica. Espero que hayan estado durmiendo por la hora. Espero que hayan estado durmiendo por la hora. Pero ¿qué les aconsejamos a las mujeres? Denunciar el hecho enseguida y, por supuesto, no tratar de higienizarse, sino que ir al hospital más cercano para que puedan colectar toda esta prueba. Lamentablemente, a veces este tipo de delitos que son de instancia privada no son denunciadas por las víctimas por vergüenza, por pudor, pero cada vez más este problema del pudor y de no efectuar este tipo de denuncias cada vez se está cediendo más y la mujer cada vez es más valiente y se somete y va a denuncia y se somete, por supuesto, al control de este tipo de violencia, ¿no? Ella misma llamó a la policía, pero evidentemente algún vecino escuchó algo. Seguramente. Porque llegaron todos los patrulleros y lo encontraron rápidamente, no llegó a ser ni 150 metros. No, por suerte el accionar de los vecinos es tan importante, porque cuando alguien ingresa seguramente estaría merodeando este sujeto por la zona, lo han visto que por supuesto se ha ingresado a esta casa, lamentablemente, y bueno, este rápido accionar del personal policial no impidió la violación, no impidió el robo, pero sí por lo menos se lo pudo capturar a este venerable sujeto, ¿no? 18 años, es un chico. Años, recién cumplido. Es un pero chico. Lo que observamos, la violencia hacia un animal, después vemos cómo esta violencia ya la ejerció en seres humanos. Recordamos la vieja historia del petiso orejudo que terminó matando a criaturas, pero primero empezó con animales, ¿no? Y terminó con animales. Termina siendo asesinado un gato en la cárcel por haber matado al gato de los compañeros. Tal cual. Pero justo lo decía la doctora recién cuando hablábamos del ciudadano coreano que vendía carne de perro, que mataba perros de los vecinos y vendía la carne, que se empieza por los animales, que los psicópatas empiezan con los animales y terminan con los seres humanos. Me llamó la atención porque justo había abordado el tema más temprano y había advertido que la única denuncia policial que pesaba sobre este chico, sobre este muchacho, sobre este sujeto de 18 años era una denuncia de un familiar por haberle matado a un perro. Pero ¿cómo va creciendo el delito? Siempre el delito empieza con una pena menor, el arrebato, después empieza cada vez más, por supuesto, después sigue el robo con armas, después sigue el homicidio. Van corriendo el límite, después, ¿no? Sí, claro, van corriendo el límite. Cada vez la adrenalina del delito cada vez debe ser más superior. Yo recuerdo siempre el caso Tablado, cuando en una carta que escribió después de haber asesinado a su novia de 113 puñaladas, dijo que es difícil matar la primera vez, pero que quería volver a sentir la adrenalina de la muerte. Por supuesto, cuando los psiquiatras y psicólogos dicen le vamos a dar la excarcelación porque ha cumplido... A un tipo que dijo eso. A un tipo que dijo eso. Y bueno, ahora por supuesto cumplió ya su condena con Carolina, pero por supuesto como es de ejecución condicional, su excarcelación vuelve normalmente sobre su conducta y vuelve por supuesto a ser agresivo con posteriores parejas o con otras personas. Por eso que es muy difícil a veces cuando los jueces tienen que dar una excarcelación y no escuchan a los psiquiatras y los psicólogos, que realmente dicen, no aconsejo que esta persona se le dé una excarcelación. Por eso que prevemos ahora con la reforma del Código Penal que tenemos que ser muy cautelosos porque sacar la reincidencia no vamos a tener antecedentes de las personas que tienen este tipo de conducta, como vemos que en el caso Tablado que es tan grave. No tener la reincidencia, tener una pena máxima de 30 años para cumplir determinadas normas sujetadas a lo que dicen parámetros internacionales, cuidado con todo esto, porque también tenemos sujetos que por supuesto no pueden ser beneficiados con una excarcelación, porque ahora la edad realmente no son 50 años, un sujeto que a los 20 años es un asesino serial, con una pena máxima de 30 años, realmente a los 50 años recupera su libertad. Bueno, ¿qué pasa más o caso, menos, ¿no? Porque a Robledo Puch no le firmaron jamás la excarcelación. Estamos con un código que preveía una pena de prisión perpetua con accesoria por tiempo indeterminado. Recordemos que Robledo Puch asesinó a muchísimas personas, ¿pero para qué? Para ocultar el delito por el cual había, en este caso, eran robos y seguidos de muerte, pero para ocultar el delito se le aplicó el agravante de la pena del artículo 80. Ahora, para no irnos de tema, evidentemente lo que dice usted tiene cierta solvencia porque alguien que comete un delito tan grave, o sea, que ya de por sí se anima a meterse en la casa de alguien por una ventana, que se anima a robar y que después viola, difícilmente no lo haya hecho antes. Ahí no debe ser su debut. ¿Y qué pasa después si este sujeto lo beneficiamos con una pena máxima de 30 años? Supongamos que se lo toma después del estudio de ADN de este sujeto, encontramos que hay otras víctimas.
Bueno, ahí por supuesto que por eso que es tan importante el Banco Nacional de Datos Genéticos, es tan importante que el sujeto, la víctima en este caso, realice la denuncia. Recordemos que el delito de violación es un delito de instancia privada, por lo cual nosotros tenemos que tener la posibilidad de que una persona denuncie para que exista. Y mirá la al asesino de penal. Junín, lo encontraron por el ADN, faltaba el nombre y el apellido, pero las dos víctimas tenían el ADN. Y ahí descubrimos un asesino serial en la zona de Junín. Exacto, ¿cierto? Exacto, es importante. Y lo otro cuando decís 18 años, quizá también abre el debate de la edad de imputabilidad, que tanto se ha Tal cual, cuando lo discutido, discutimos, ¿no?, en el Congreso. Pero por ahí los 18 de un chico hoy, en lugares de pocos recursos, son más años. Como ayer decíamos, la nena de 12, en un lugar de pocos recursos son más de 12 años. No sé si eso habilita que se baje la edad de imputabilidad como reclaman algunos, pero sí hay que entender, porque mucha gente después dice, ayer decía 12 añitos, hoy dice 18 años, ya hace semejantes barbaridades, porque por ahí a los 18 años vivieron tanto que es como que tuvieran más de... Son otras historias de vida, uno se imagina el chico de 18 decimos... años que tiene a mano, y el chico de 18 años que uno tiene a mano es el que va a la escuela secundaria, el que le hace regalo a la abuela, y son chicos que se han criado en otro contexto, lamentablemente, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema de la discusión de bajar la edad de imputabilidad, que tenemos algo muy grave. Lo que el chico de 14, 15 años no va a entender es una estafa mediante un ardido engaño determinado. Pero sí sabe lo que es, por supuesto, un robo, sabe lo que es un robo con armas, sabe lo que es una violación y sabe lo que es el delitos graves, que por supuesto tiene que ser penado con una, siempre decimos, no como a pena de mayores. Por supuesto, los delitos de mayores, pena de mayores. Los delitos de menores, pena de menores. Pero sí tiene que tener un control, porque si lo queremos resocializar, por supuesto tenemos que tener la posibilidad de tener un tipo de sanción aplicable a este sujeto para, repito, resocializarlo, que es lo que está faltando en este momento, ¿no? ¿Saben qué? Ahora Mariela les va a decir las direcciones, pero esto queda a metros nada más de la casa de Candela. Sí, lo de Candela fue en Coraceros y Bustamante, también allí en el barrio de Villa T6, y lo de esta joven de 22 años fue en Coraceros y Wagner. Son metros, ahí a pocas cuadras, sí. Metros. Allí Digo, porque en no Villa quedó T6. debidamente aclarada la situación de Candela al día de hoy. No, bueno, pues... Y bueno, la investigación fue un fracaso completo y... Fue un fracaso de la policía de la provincia de Buenos Aires, y... en este caso. No sé, muchas preguntas. Se repite un hecho parecido. Lo bueno, en este caso, vale aclararlo, es que el violador... La valentía de la chica esta de que denunciar. fue denunciarlo, pero sobre todo salía a la calle porque la encontraron en la calle, la policía. No, y el violador está detenido. Eso es importante. El presunto violador está detenido, falta cotejar, como recién decíamos, ¿no? El ADN, pero tiene otro final, por suerte. Lamentablemente ella está en un estado de crisis y de shock total, parece, ¿no? siendo atendida como corresponde en el Hospital Posadas, que es en Aedo, también ahí en el oeste. Y hay especialistas para el tratamiento de esta chica. El dato que no es menor, hace una semana nada más. La semana pasada cumplió 18 años. Tal cual. Por una semana de diferencia, sí, ¿es imputable o no lo es? Exacto, o no lo mandaban nuevamente a la casa realmente porque tenía falta de contención social, entonces se lo daban nuevamente a los padres. Ahora va un penal de cabeza, ¿no? Ahora va un penal de cabeza y espero que por mucho tiempo. Creo que por mucho tiempo, porque es un delito muy grave. Robo agravado por el uso de armas y en este caso que la violación, que es el artículo 119, que es abuso sexual con penetración. Me gustaría que recalques esto de la importancia de denunciar, ¿no? En el caso de, lamentablemente, ser una víctima. Claro, porque, Mariela, si acá tenemos un delito de instancia privada, si no se denuncia, por supuesto no es delito, porque la víctima tiene la facultad de no denunciarlo y, por supuesto, este delito no se persigue. Si esta joven de 22 no hubiera denunciado, por ahí estamos hablando de otro final. Estamos hablando de un robo. Un simple robo, por supuesto agravado también, porque ese sí, ahí sí el fiscal tiene la obligación de ejercer la ejecución penal. La persecución penal. Pero en este caso, si nosotros tenemos un delito de violación y como es de instancia privada, si la víctima no lo denuncia y no se somete al control, por supuesto para establecer si el ADN pertenece o no pertenece al victimario, el delito queda impune.
porque no es delito porque no ejerció la facultad que le da el código de efectuar la denuncia y por supuesto después tiene la facultad también de iniciar una querella o de ponerse como particular damnificado en una causa penal en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que es un momento muy difícil, imagino yo, para la víctima de la violación, el tema de pensar en la denuncia. De hecho, se conoce de varios casos que lo primero que hacen las víctimas es ir y bañarse. Claro, todo lo opuesto a lo que deben hacer. Pero bañarse después, por porque supuesto... se sienten sucias, porque se sienten mal, porque claro, se sienten... María, el delincuente sexual siempre deja un rastro. Y por supuesto están las sábanas, por eso es que muchos delincuentes lo que hacen, obligan a las víctimas a bañarse, se llevan las sábanas, van con guantes. Bueno, realmente los que están más capacitados porque realmente reciben la escuela a veces de la cárcel que les enseñan lo que no tienen que hacer. Realmente el fiscal acá debe actuar con mucho atino y mucho cuidado para no borrar pruebas, porque realmente muchas veces van los elefantes al lugar de la escena del crimen y realmente borra. Pero siempre decimos lo mismo, para prevenir la inseguridad es el 90% precaución, el 5% reacción y el otro 5% suerte que no te toque. ¿Siguen pasándola tan mal los violadores en la cárcel? Siguen pasándola tan mal, por supuesto después van a los pabellones evangelistas, donde por supuesto reciben mejor trato. Refugiados. Pero bueno, realmente tampoco es aconsejable que tengan un trato que no puedan ser sometidos nuevamente a la reinserción social, pero realmente son delitos deleznables y saben perfectamente que tienen buen comportamiento y recuperan, lamentablemente, gracias a muchos jueces, recuperan prontamente la libertad porque tienen muy buena conducta. Por eso que hay que perseguirlos, ¿no? A ver si realmente no son factibles de que puedan ser reinsertados o bien los psicólogos y los psiquiatras esto lo van a determinar y los jueces tienen que tener la obligación de escucharlo. Esto dice la policía. En hora de la madrugada hubo un llamado al 911 en el cual por este sistema se alertó al personal policial que se estaba cometiendo un ilícito en la jurisdicción de Villa Tesey y efectivamente la policía llegó con prontitud al lugar. Se estableció de la comisión del delito de robo que un sujeto masculino de joven edad se daba la fuga y en proximidades de la zona por características físicas y vestimenta se logró la aprehensión del sujeto. ¿Este hombre es mayor de edad? ¿Había llegado a robar algo? Es mayor de edad y cometió ilícito, robó en la vivienda, llevó un DVD, una notebook y algunos efectos personales de la damnificada. Comisario, ¿se sabe hasta el momento si la víctima fue violada, como dicen? De esta situación no vamos a dar información en relación de que está en proceso de investigación. ¿El delincuente estaba armado? ¿Se le encortaron las pertenencias que había robado en el momento de la detención? Sí, se encontraron las pertenencias y estaba armado con un arma blanca. Y la gente ya empezó a opinar, ¿no? A debatir respecto de este tema en las redes sociales. El hashtag que utilizamos es numeral robó y violó, @C5N es el usuario del canal. Dice uno de los mensajes, sin recuperación y posible reincidencia para este psicópata, ¿cuál es la pena máxima? ¿Existe alguna? Nicolás pregunta y deja su mensaje, dice, robó y violó. Tendría que recibir la pena máxima, así puede ser reincorporado a la sociedad. Jorge Molina dice, ¿quién le saca el recuerdo de la violación de esa lacra rata de porquería a esa madre? Nadie. Y ojalá los hijos no hayan escuchado nada, ¿no? Ojalá que esté durmiendo. Bueno, los mensajes, ¿no?, de la gente opinando respecto de este caso terrible que vivió esta joven de 22 años en Villa Tesey, 2:30 de la madrugada de hoy, cuando un joven de 18 ingresa por la puerta del fondo con un cuchillo de unos 30 centímetros de largo, más o menos la hoja, amenazándola para robarle, le roba unas pocas cosas y termina violándola en otra de las habitaciones. Siempre vemos lo mismo. ¿Qué pasa con la reincidencia, no es cierto? Porque nosotros establecemos en el Código Penal un máximo y un mínimo. Decimos el homicidio de 8 a 20, el homicidio simple, de 8 a 25 años. Pero ¿dónde? Si no tenemos reincidencia de este sujeto, ¿cómo establecemos de 8 a 25 años? Primero tenemos que ver todos los agravantes y todos los atenuantes. Acá le vamos a sacar un agravante que es la reincidencia. ¿Es bueno o es malo? Bueno, eso es un debate que va a tener este año el Congreso Nacional con la reforma del Código Integral del Código Penal, ¿no?